Mi nombre es Elaine Solís, y a mis 62 años, he visto cómo un imperio familiar se forja con sudor y sangre, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos de una modesta panadería hasta una cadena de supermercados que abastece a media ciudad. Mi difunto esposo, Ricardo, y yo, construimos este legado con la promesa de que nuestros hijos lo llevarían aún más lejos. Pero la riqueza, a veces, no compra el respeto, ni el amor, ni siquiera un plato caliente en la boda de tu propio hijo. Esa noche, bajo las luces parpadeantes de una carpa de lujo, mientras el aire vibraba con la falsa alegría de mis invitados, sentí el frío de una traición que calaba hasta los huesos. No era el frío de la brisa de otoño, sino el de la comida que me sirvieron, las sobras, el último plato, gélido y desolador. Y no era una boda cualquiera, era la de Marco, mi único hijo, mi carne y mi sangre, mi sucesor. La noche comenzó con un brillo engañoso. Los invitados, más de 300, desfilaban por el salón del Club Campestre, un lugar que yo misma había sugerido, con la esperanza de que la opulencia del entorno compensara la frialdad latente en la familia. El salón, adornado con orquídeas blancas y luces tenues, parecía sacado de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, a menudo, esconden dragones. Marco, mi hijo, es un hombre alto, con la mirada de su padre y la terquedad de la mía. Desde niño supe que la ambición le corría por las venas, un rasgo que yo había fomentado, quizás demasiado. Sofía, su prometida, ahora su esposa, era todo lo que yo no. 20 años más joven que él, una flor exótica con una risa estridente y un apetito insaciable por el lujo. Conoció a Marco en uno de sus viajes de negocios, una consultora de marketing que, según mi olfato de vieja loba, tenía más interés en su cartera que en su corazón. Desde el primer momento en que Sofía puso un pie en mi casa, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una criatura de sonrisas forzadas y cumplidos vacíos. Intenté ser amable, por Marco. Intenté ver lo bueno, pero mis ojos, acostumbrados a leer entre líneas en las negociaciones más duras, solo veían cálculo. «Ay, señora Solís, qué casa tan clásica», exclamó un día, paseando sus dedos por el lomo de un libro antiguo en mi biblioteca. Su voz era aguda, casi chirriante. «Marco me ha contado que usted es la mente maestra detrás de Solís Supermercados. ¡Qué inspiración!». Yo solo asentí, mi sonrisa tensa. «Hemos trabajado duro, Sofía. Muy duro». «Claro que sí. Y ahora Marco, con su visión moderna, llevará todo a otro nivel, ¿verdad? Me ha hablado de expansiones, de diversificación. Es tan brillante». Y así fue durante meses. Un goteo constante de halagos a Marco, de sutiles desaires hacia mi forma de manejar el negocio, de sugerencias veladas sobre cómo ella y Marco, juntos, lo harían mejor. Yo observaba, callada, como una araña en su telaraña, esperando el momento. La organización de la boda fue un campo de batalla silencioso. Sofía insistía en cada detalle, desde el color de los manteles hasta la marca del champagne, siempre eligiendo lo más caro, lo más ostentoso. Yo ofrecí pagar una parte sustancial, como es tradición. «Madre, no te preocupes por el dinero», me dijo Marco una tarde, su voz teñida de impaciencia. «Sofía y yo tenemos esto cubierto. Queremos que sea nuestra boda, a nuestra manera». «Pero es mi único hijo, Marco. Quiero contribuir. Es lo que tu padre hubiera querido». «Ya lo sé, mamá. Pero Sofía tiene gustos muy específicos. Y ella se encarga de todo. ¿No es así, mi amor?». La última frase, un susurro para Sofía, me apuñaló. Sofía sonrió, una sonrisa de suficiencia. «Sí, señora Solís. Queremos que sea perfecta. Y ya sabe, los gustos de Marco y los míos son bastante elevados». «Elevados», pensé. «O simplemente derrochadores». Los gastos se dispararon. Un vestido de novia de diseñador traído de Milán, un pastel de 7 pisos que costaba más que mi primer coche, una orquesta de jazz en vivo que cobraba por hora lo que yo pagaba a varios de mis empleados en un mes. Yo observaba el desfile de facturas, mi corazón encogiéndose. No por el dinero, sino por la falta de consideración, la ostentación sin alma. La semana antes de la boda, el estrés era palpable. Marco, por su parte, estaba ausente, absorbido por Sofía y los preparativos. Apenas me llamaba. Cuando lo hacía, era para preguntar si ya había confirmado mi asistencia,
como si pudiera perderme la boda de mi propio hijo. Mamá, ¿vendrás el sábado?, me preguntó por teléfono, su voz distraída. Marco, por supuesto que iré. Soy tu madre. Sí, sí, claro. Es que Sofía está un poco estresada con la lista de invitados. Quiere asegurarse de que todo esté perfecto. Perfecto para ella, no para mí. No para nosotros. Llegó el día. Un día soleado, casi burlón, para la oscuridad que se cernía. Me puse un vestido de seda azul marino, discreto pero elegante, un collar de perlas que había sido de mi madre. Quería verme digna, no suplicante. La ceremonia fue en los jardines, bajo un arco de rosas blancas. Marco y Sofía parecían sacados de una revista, sonriendo, besándose, ajenos al mundo. Yo los miraba, un nudo en la garganta. Mi hijo, mi pequeño Marco, ahora un hombre, entregado a una mujer que no conocía, que no entendía la esencia de nuestra familia. La recepción comenzó. La música, estridente al principio, se suavizó a medida que la gente llenaba el salón. Copas tintineaban, risas forzadas resonaban. Yo saludaba a los viejos amigos de la familia, a los socios de negocios, a los parientes lejanos. Todos me felicitaban, me abrazaban. «¡Qué día tan hermoso, Elaine! Tu hijo se ve tan feliz». Yo asentía, sonriendo, mientras por dentro sentía un vacío. El banquete comenzó. Los meseros, pulcros y eficientes, comenzaron a servir los platos. Primero, la mesa principal, donde Marco y Sofía, radiantes, se reían de algo. Luego, las mesas de los padrinos, de los familiares más cercanos de Sofía, de los socios más importantes. Uno a uno, los platos humeantes de solomillo con salsa de trufas y puré de patatas cremoso desfilaban ante mis ojos. Mi mesa estaba al fondo, junto a la de los primos lejanos y algunos empleados jubilados. Una mesa marginal, casi un exilio. Esperé pacientemente, mi estómago rugiendo ligeramente. Los minutos se estiraban en una eternidad. Vi a mi hermana, Clara, en la mesa contigua, recibir su plato. La camarera depositó el plato humeante frente a ella, el vapor ascendiendo en una espiral tentadora. Se ve delicioso, murmuró Clara, sonriéndome con la boca llena. Yo solo asentí. El vino, un blanco seco y afrutado, apenas me ayudaba a calmar la ansiedad. La música seguía sonando, la risa de Sofía se elevaba por encima del murmullo general. Observé a la gente comer, sus tenedores tintineando contra los platos, el aroma de la comida llenando el aire. Pasaron otros 10 minutos. El mesero se acercó a mi mesa, un joven con el rostro cansado. En su mano, un único plato. Lo depositó frente a mí con un ligero clunk, un sonido seco y desangelado. Miré el plato. El solomillo, cortado de forma irregular, estaba grisáceo, la salsa coagulada, el puré de patatas frío y apelmazado. Las verduras, antes vibrantes, ahora marchitas y sin vida. Era evidente que era el último plato, el que había esperado demasiado tiempo en la cocina, abandonado y olvidado. El aire se me fue de los pulmones. No era solo la comida fría. Era el desprecio. El desaire. El mensaje claro. Tú, Elaine Solís, la matriarca, la fundadora, la madre del novio, eres la última, la menos importante, la que recibe las obras. Mis manos temblaron ligeramente. Levanté la vista hacia la mesa principal. Marco y Sofía se besaban, ajenos. Sus risas, susurros de amor, llegaban a mí como puñaladas. Sentí un calor subir por mi cuello, luego un frío helado. Un nudo de ira se formó en mi estómago. Señora Solís, ¿todo bien?, preguntó el mesero, notando mi expresión. Respiré hondo. Sí, gracias. Todo bien. Mi voz sonó extrañamente calmada, como la superficie de un lago antes de una tormenta. No probé un bocado. Empujé el plato ligeramente. El metal del tenedor rozó el borde del plato, un suave scrape, que solo yo pude oír. Miré la comida fría, el reflejo de mi propio dolor. Me levanté. ¿A dónde vas, Elaine?, preguntó Clara, sorprendida. Al baño, mentí. Caminé hacia el exterior, mis pasos firmes, mi mente un torbellino. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. El jardín estaba iluminado por pequeñas luces, creando una atmósfera mágica. Pero la magia se había roto para mí. Saqué mi teléfono. Señor García, dije,
mi voz baja y controlada. Soy Elaine Solís. Necesito que prepare los documentos. Quiero que mis acciones en Solís Supermercados se transfieran a un fideicomiso. Que mi hijo, Marco, solo tenga acceso a un porcentaje mínimo, digamos, el 5%. El resto, a mis nietos cuando cumplan 25. Y si no los hay, a una fundación benéfica. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El señor García era mi abogado de confianza desde hacía décadas. Señora Solís, ¿está segura? ¿Hoy? Hoy. Y quiero que se haga efectivo a la mayor brevedad posible. Sin avisos previos. Sin excepciones. Entendido, señora Solís. Lo prepararé todo. Colgué el teléfono. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de una extraña satisfacción. Sentí una liberación, como si un peso inmenso se hubiera quitado de mis hombros. Regresé al salón. La fiesta continuaba, ajena a mi decisión. Me senté en mi mesa, mi plato frío aún frente a mí. La música retumbaba. Vi a Sofía reír, una carcajada fuerte, casi un jajajaja, que resonó en el salón. Marco la miraba con adoración. Mi corazón, que había estado apretado, se soltó. La noche siguió su curso. El baile, los brindis, los discursos empalagosos. Marco se acercó a mi mesa en un momento, su rostro enrojecido por el alcohol y la euforia. «Mamá, te ves hermosa, ¿te estás divirtiendo?», preguntó, su voz un poco arrastrada. «Sí, Marco. Me estoy divirtiendo mucho», dije. Mi sonrisa, esta vez, era genuina. Él no entendió el doble sentido. «Genial. Sofía y yo estamos muy felices. Es el mejor día de nuestras vidas». «Lo sé, hijo. Lo sé». Se inclinó y me dio un beso ruidoso en la mejilla, un smack, que dejó un rastro de su colonia. Luego se fue, arrastrado por Sofía para el siguiente baile. La semana siguiente fue una vorágine de llamadas, de reuniones con el señor García. Los documentos se prepararon con una celeridad asombrosa. El fideicomiso se estableció, las acciones se transfirieron, el control de la empresa pasó a un consejo de administración con directores de mi confianza, no de Marco. Él seguiría siendo el CEO, sí, pero con el control financiero casi nulo. La noticia se mantuvo en secreto, esperando el momento oportuno. Un mes después de la boda, Marco y Sofía regresaron de su luna de miel en Bora Bora. Sofía, bronceada y con nuevas joyas, parecía flotar. Marco, por su parte, parecía más distante, más preocupado. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo una tarde, presentándose en mi casa sin avisar. Sofía lo seguía como una sombra, con una sonrisa tensa. «Claro, hijo. Pasen», dije, sirviéndoles té en mi sala. «Mamá, he estado revisando los informes trimestrales de la empresa», comenzó Marco, su voz más seria de lo habitual. «Hay algunos movimientos de capital que no entiendo. Parece que una gran parte de mis acciones han sido reestructuradas». Sofía, sentada a su lado, se enderezó, su expresión de falsa dulzura se desvaneció. «Ah, sí, Marco», dije con calma, sorbiendo mi té. «El señor García se encargó de eso. Decidí reorganizar mis bienes. Sabes, a mi edad, una piensa en el futuro, en la estabilidad del legado familiar». «Reorganizar, ¿qué significa eso, mamá?» «Mi abogado me dice que mis acciones han sido transferidas a un fideicomiso». «¿Un fideicomiso? Y que yo solo tengo acceso a un mísero 5%. Marco se levantó, su voz subiendo de tono, un grrr, de frustración escapando de su garganta. Sofía se puso de pie a su lado, sus ojos brillando con furia. «Señora Solís, ¿cómo ha podido hacer algo así? Es el patrimonio de Marco, su derecho». Los miré, serena. «Es mi patrimonio, Sofía. Y mi derecho decidir qué hago con él. Pero es por culpa de ella». Marco señaló a Sofía, luego se corrigió. «No. Es por culpa de que no me consultaste, mamá. Soy tu hijo. Soy el CEO. Y como CEO, tienes un salario, Marco. Muy generoso, de hecho. Y bonos por desempeño. La empresa seguirá siendo tuya para dirigirla, pero el control financiero, el verdadero poder, estará resguardado. Para el futuro. Para mis nietos, si los tengo. O para otros nietos».
Sofía soltó una risa sarcástica, un HMPH, de desprecio. No tenemos hijos todavía, estás arruinando su futuro. No, Sofía. Estoy protegiendo el futuro. El de la empresa. El de la familia. Y el de Marco, de sí mismo. Y de la gente que solo ve números en una cuenta bancaria. Mis ojos se clavaron en los de ella. Marco palideció. Mamá, esto es una locura. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué ahora? Me levanté, puse mi taza de té con un clink suave en el platillo. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín que yo misma había cultivado. ¿Por qué ahora, Marco? ¿De verdad lo preguntas? Me giré, mis ojos fijos en los suyos. Recuerdo una noche, hace poco tiempo. Una noche importante para ti. La noche de tu boda. Yo, la madre del novio, la fundadora de todo lo que tienes, fui relegada a una mesa en el fondo. Y cuando finalmente me sirvieron, fue el último plato. Frío. Las sobras. Un mensaje claro, ¿no crees? Marco abrió la boca, luego la cerró. Sofía, a su lado, se quedó petrificada. El silencio en la sala era espeso, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. No fue un accidente, Marco. Fue un desaire. Una humillación. Y no fue Sofía sola. Tú lo permitiste. Tú lo ignoraste. Tú estabas demasiado ocupado con tu felicidad, como para notar el dolor de tu propia madre. Marco intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Mamá, yo, no me di cuenta, fue un error de los meseros. ¿Un error? En mi propia boda de plata, Marco, me aseguré de que cada invitado tuviera su plato caliente y a tiempo. Y si había un problema, yo misma lo solucionaba. Tú, mi hijo, no te preocupaste ni siquiera de mirar mi mesa. Sofía, con los puños apretados, finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Por un plato de comida fría, estás arruinando la vida de Marco por una tontería. Su voz se elevó en un I2, agudo. Me acerqué a ella, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una autoridad que la hizo retroceder. No es por un plato de comida fría, Sofía. Es por el respeto. Por el amor. Por el reconocimiento de una vida de sacrificios. Es por el hecho de que mi propio hijo, influenciado por ti, me trató como una extraña, como una carga, en el día que se suponía que era de alegría familiar. No es justo, gritó Marco, dando un golpe en la mesa con su puño, un tuac, sordo. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, hijo. Y es perfectamente legal. Y es justo. Porque la justicia, a veces, viene en un plato frío. Y la lección, a veces, es amarga. Me senté de nuevo, mi postura erguida. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión con el consejo para discutir el futuro de la empresa. Un futuro que, por cierto, está asegurado gracias a mis decisiones. Marco y Sofía se quedaron allí, inmóviles, sus rostros una mezcla de incredulidad y rabia. El silencio los envolvía, un silencio que gritaba su derrota. Finalmente, Marco se dio la vuelta, sus hombros caídos. Vamos, Sofía murmuró. Ella lo siguió, sus pasos pesados. Al pasar por la puerta, Sofía se giró, sus ojos llenos de odio. No te saldrás con la tuya, vieja. Yo solo sonreí. Ya lo hice, querida. Ya lo hice. La puerta se cerró con un suave clic. Me quedé sola en la sala, el aroma del té aún flotando en el aire. No sentía alegría, no sentía triunfo. Sentía una punzada de tristeza por la pérdida de lo que pudo haber sido. Pero también sentía una profunda paz. Había protegido mi legado. Había defendido mi dignidad. Y, de alguna manera, había asegurado que mi hijo, a pesar de su ceguera, tuviera una oportunidad de aprender, de crecer, de quizás algún día, entender el verdadero valor de las cosas. Los días siguientes fueron tensos. La noticia del fideicomiso se filtró, como era de esperar. Hubo llamadas de parientes curiosos, de socios preocupados. Yo los atendí a todos con calma, explicando mi decisión con la misma frialdad con la que me habían servido aquel plato. Marco intentó impugnar la decisión, pero el señor García había blindado todo. Sus intentos fueron inútiles. La empresa continuó prosperando bajo el nuevo consejo. Marco, sin el control absoluto de antes,
Se vio obligado a trabajar más duro, a ser más estratégico, menos impulsivo. Su ambición seguía allí, pero ahora estaba canalizada, supervisada. Sofía, por su parte, se volvió más distante, sus apariciones en eventos familiares se hicieron raras. El brillo de sus joyas no podía ocultar la amargura en sus ojos. A veces, Marco me llamaba. Nuestras conversaciones eran cortas, profesionales. Hablábamos de negocios, de cifras, de estrategias. La calidez de antaño se había evaporado, reemplazada por un respeto mutuo, tenso y frágil. No había disculpas, no había arrepentimiento explícito. Pero había una diferencia. Él me escuchaba. Me pedía consejo. Ya no era el niño mimado que ignoraba a su madre. Un año después de la boda, me encontraba en mi jardín, podando mis rosas. El sol de la tarde caía suavemente sobre mi rostro. Escuché un coche detenerse en la entrada. Era Marco. Vino solo. Mamá, dijo, su voz era diferente, más suave. Marco, ¿qué te trae por aquí? Solo quería verte. Y pedirte disculpas. Me detuve, las tijeras de podar en mi mano. Lo miré. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían sinceros. Disculpas, ¿por qué, hijo? Por todo. Por la boda, por cómo te traté. Por no haberte visto. Por dejar que las cosas llegaran a ese punto. Sofía y yo, no estamos bien. Ella, no soporta la nueva situación. Se fue. Un de sorpresa escapó de mis labios. No lo había previsto. Lo siento, hijo. No, mamá. No lo sientas. Quizás era necesario. Me hizo darme cuenta de muchas cosas. De lo que es importante. Del valor de lo que tú construiste. De lo que tú eres. Se acercó, sus ojos llenos de una tristeza que no había visto en años. Me di cuenta de que un plato frío puede ser una lección más valiosa que cualquier banquete. Y que las obras, a veces, son lo único que te queda para empezar de nuevo. Y que lo que más duele es el olvido, no el despojo. Extendió una mano temblorosa y me tomó la mía. Te quiero, mamá. Y lamento haberte fallado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. De alivio. De una profunda y tardía alegría. Le apreté la mano. Yo también te quiero, hijo. Siempre lo he hecho. No hubo grandes abrazos, ni dramáticos arrepentimientos. Solo la verdad, desnuda y cruda, en un jardín tranquilo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire se llenó del dulce aroma de las rosas. Desde aquel día, la relación con Marco comenzó a sanar, lentamente, como una herida profunda. Él aprendió a valorar lo que tenía, a apreciar el legado, a respetar a quienes lo habían construido. Y yo, por mi parte, aprendí que a veces, para que un hijo vea la luz, una madre debe ser la oscuridad que lo empuja a encontrarla. La justicia, a veces, se sirve fría, pero su sabor, al final, puede ser el más dulce de todos, abriendo el camino para que el verdadero amor y respeto florezcan donde antes solo había cenizas.